bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando la materia Los libros del libro, la Biblia, el libro por excelencia. Cada uno de los 66 libros que componen la Biblia, pues nosotros los estamos estudiando uno por uno para que a la hora de que usted vaya a leer y estudiar ese libro de la Biblia, ya tiene un contexto, ya tiene una base para entenderlo mejor, para saberlo cómo interpretar y sobre todo ponerlo en práctica, ¿no? Porque justamente ahí es donde crecemos, donde obedecemos a lo que Dios nos habla. Tenemos la palabra de Dios, no podemos dejarla cerrada a un lado, necesitamos alimentarnos de la palabra, estudiarla, aplicarla en nuestra vida. El apóstol Pedro dice, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando de la palabra de Dios, palabra profética más segura, y aquí estamos atentos como una antorcha, ¿no? Nosotros nos dejamos iluminar por la palabra del Señor. Así que esa palabra es la que debe traer en nosotros esperanza, luz, dirección, ¿no? Y por eso es que la estudiamos en profundidad, para poder extraer toda la riqueza que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. Muy bien, estamos nosotros estudiando la parte de los profetas menores. Hemos visto ya Oseas y Joel, y hoy vamos a hablar de Amós y Abdías, estos dos profetas menores que tienen mucho que contarnos, que decirnos. Hay una visión de Dios de las cosas que iban a suceder, y es increíble cómo los profetas menores, que tal vez no lo leemos mucho y deberíamos hacerlo porque hay mucho contenido de palabra de Dios, tienen mensajes proféticos para la realidad del pueblo de Dios y del mundo de esa época, que se cumple en la iglesia y se cumple también en estos días, y se va a cumplir mucho de ello también en los tiempos finales. Es muy importante prestar atención a la parte profética. Y así que estamos en profetas menores, que son los que han escrito libros más pequeños, menores, por eso se llaman, y por eso los estamos estudiando a ellos. Así que hoy vamos a estudiar entonces a Amós y Abdías, dos profetas menores. Y decimos desde Oseas hasta Malaquías son los profetas menores, y ellos entonces nos estamos abocando a ese estudio. Amós va a escribir su carta, su profecía a Israel, Abdías a Edom. Ahí tenemos las diferentes fechas que las vamos a estar tocando más adelante, y los lugares donde ellos mismos habían profetizado. Así que dos bien importantes a tener en cuenta a la hora de la profecía. Muy bien. Amén. Así que recordemos que toda esta palabra profética nos ayuda para entender el plan de Dios. Dios siempre va revelando hacia adelante y recordándonos lo que sucedió en el pasado, para saber que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Él sigue cumpliendo lo que ha prometido, así que lo va a cumplir. A lo que falte, pues ahí, seguro, Dios ya lo tiene en su cumplimiento. Nos vamos a abocar a estudiar el libro de Amós. Amós es un profeta que Dios levantó en una época bastante controversial en el pueblo de Dios, ¿no? Porque había muchos que realmente eran prosperados, eran bendecidos, pero la verdad del asunto es que había mucha diferencia entre las clases alta y la baja, no había clase media. Entonces, claro, si nos enfocamos en la clase alta, ellos tenían mucha riqueza, mucha prosperidad, opulencia, pero porque oprimían a los pobres. Y los pobres realmente estaban siendo castigados, vendidos como esclavos, y a muchas cosas que eran terribles para Dios, porque decía que eran su pueblo, no podían hacer eso. Así que por eso es que Dios levanta a Amós para poder predicar, ¿no? Predicar un mensaje concreto para todo Israel. Así que es profecía, es juicio
porque llegó un momento en que no escuchan a Dios y Dios entonces tenía que traer un juicio para despertarlo, para hacerle ver realmente las consecuencias trágicas de apartarse de Dios. Así que él va a estar en Israel en la época, y estamos hablando del 760, ¿no? Más o menos. Así que ahí lo tenemos a Amós. Aquí estamos con Amós en esta época. Podemos decir que de alguna manera sabía, ¿no? Porque desde niño había seguramente escuchado de Jonás. También era contemporáneo a Oseas. Isaías también había comenzado a predicar la profecía, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en Isaías capítulo 6 dice que cuando murió el rey Usías, así que está hablando en este tiempo aquí. Y justamente Amós también ha predicado en los tiempos de Usías, y aquí estaba en el tiempo de Jeroboam. Recuerden que hay dos Jeroboam. El primero, que fue cuando se dividió el reino, y el segundo, en esta época que había una aparente prosperidad en Israel. Así que ahí es donde ubicamos nosotros al profeta Amós, que estamos estudiando en este día. Bueno, así que en este tiempo aquí se levanta este profeta para acusar, juzgar a Israel por las injusticias, la falta de misericordia. Cada uno vivía una vida egoísta, alejado de Dios. Teóricamente, nominalmente, se decían ser pueblo de Dios, pero en la práctica no hacían lo que Dios le había dicho que debían hacer. Por eso, miren, un versículo clave de Amós es Amós capítulo 5, versículo 14, que dice: buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como vosotros decís. Es decir, ellos decían: Jehová está con nosotros, pero ¿por qué? No era evidente que Dios estaba con ellos porque estaban haciendo las cosas mal. Así que por eso Dios les dice: bueno, busquen lo bueno, no hagan más lo malo, si realmente quieren vivir de esa manera. Entonces sí, se va a cumplir que Dios estará con vosotros. Pero haciendo las cosas que estaban haciendo en ese momento, pues la verdad es que iban en un camino opuesto al que Dios les había trazado. El profeta era un laico. Un laico significa que alguien que no está dedicado exclusivamente a las cosas de la religión, ¿no? En este caso a las cosas de la religión judía. No tenía nada que ver con el templo, no tenía que ver con los sacerdotes. Era un campesino, era una persona que trabajaba literalmente en el campo. Cuidaba ovejas, cuidaba bueyes, por eso él se llama boyero también, y también cuidaba higueras, ¿no? Para poder tener higos, la fruta que necesitaba el pueblo en ese momento. Así que ahí estaba este hombre llamado por Dios para poder dar un mensaje. Es interesante, si usted puede leer, investigar las historias de todos los profetas, porque va a ver que vienen de todos lados, de todos los estratos sociales, de todas partes de Israel. Dios llamaba a los que tenían corazones dispuestos para escuchar y obedecer. En este caso, un campesino, no sé cuánto estudio tendría, cuánto haya ido a las escuelas que ofrecía Israel en ese momento, pero esta persona, pues Dios la tomó para que sea usada. Así que pastor, cultivaba las higueras, y lo interesante de este hombre era que vivía en Judá. Se menciona el pueblo de Tecoa, que era parte de Judá, pero Dios lo llama a predicar a Israel, a la parte norte. Así que no significa que tenía que ser del norte para predicarle al norte. No, él era del sur, ¿no? Y le predicaba a la gente que estaba en el norte también. Así que interesante recordar eso, que era importante, ¿no? Así que Dios lo llama a predicarles a esos dirigentes del reino del norte para que se arrepientan de sus caminos y vuelvan al Señor. El mensaje central de Amós dice esta frase, ¿no? En el capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es decir, para poder caminar dos, tienen que estar de acuerdo. Para poder llevar adelante un proyecto, tienen que estar de acuerdo. Si se quieren casar, un matrimonio, tienen que estar de acuerdo. Si dos personas quieren ser amigos, tienen que estar de acuerdo. Es decir, desde ese punto de acuerdo, ¿no? En general, para todas las cosas, Dios llama a su pueblo para decir:
ok, si ustedes quieren que le vaya bien, yo también, entonces vamos a ponernos de acuerdo. Yo ya les dije cuál era el plan, yo ya les dije los mandamientos, lo que ustedes deberían hacer, pero ustedes no están de acuerdo con esto, ustedes hacen su propia vida. Por eso había que ponerse de acuerdo y Dios estaba avisando qué podía llegar a pasar si ellos no se ponían de acuerdo con Dios en lo que Dios estaba diciendo. Si vamos al libro, tenemos una estructura dividida en 3 partes, ¿sí? Donde hay juicios a las naciones vecinas, a Judá e Israel, y visiones acerca del futuro, hasta el capítulo, capítulo 9. Tiene 9 capítulos el libro de Amós. Así que comienza hablando el juicio a las naciones vecinas. Si usted puede imaginarse el cuadro, entonces se levanta un profeta que era de Judá y empieza a predicar, ¿no?, hacia el norte, pero empieza a predicar a las naciones contra las naciones vecinas. Claro, esto seguramente habrá traído mucho apoyo, mucha aprobación de tanto de Judá como de Israel al profeta, porque él predicaba contra las otras naciones. Usted va al capítulo 1, del versículo 1 en adelante, hasta el versículo 3 al 5, va a encontrar un juicio contra Siria y contra su crueldad, ¿no? Siria, que estaba al norte, había hecho estragos en Galaad, había matado a mujeres embarazadas, había hecho mucho daño. Entonces se levanta este profeta denunciando lo que había hecho Siria en la parte norte y que le iba a llegar el juicio de Dios. Más adelante, capítulo 1, versículos 6 al 8, se predica contra los filisteos, ¿no? Filisteos porque habían vendido a israelitas que habían tomado cautivos, esclavos en Edom también. Entonces es una situación que se da allí muy fuerte y por eso es que Dios entonces dice también iba a traer castigo a los filisteos, claro, los palestinos actuales. Eso es lo que estaba diciendo Dios. Evidentemente los israelitas estaban de acuerdo en esto porque justamente habían visto que los estaban atacando y digo, ay, qué bueno que Dios intervenga de esa manera. Después también en el capítulo 1, versículos 9 al 10, hay un juicio contra la nación de los fenicios, contra Fenicia, porque habían roto su pacto con Israel, no habían cumplido su parte, entonces Dios también iba a traer un juicio sobre esa nación. Después también hay un juicio contra Edom. Edom era la parte sur, donde, si usted recuerda la historia, Edom era el hermano de Jacob, así que tendrían que ser naciones hermanas, pero no lo eran. Y Edom le causó mucho sufrimiento a Israel, por lo tanto, ahí en el capítulo 1, versículo 11 y 12 también está el juicio que iba a venir sobre Edom. Si vamos al capítulo 2, versículo 1 al 3, también hay un juicio contra Moab y en los versículos anteriores contra Amón. Es decir, Amón y Moab eran también descendientes de Lot, ¿sí? Recuerda la historia donde Lot tiene hijos con sus 2 hijas y a partir de ahí se forman 2 naciones, la nación de los amonitas y los moabitas, que habían hecho violencia e injusticia. Eran un desastre realmente como pueblo, por eso también les iba a llegar el juicio. Así que hasta ahí, hasta el capítulo 2, versículo 3, todo Israel decía amén. Todos decían, estamos de acuerdo con que haya juicio sobre las naciones vecinas. Pero capítulo 2, versículo 4, cambia ya el enfoque. Ya no es hacia afuera, ahora empieza a ser hacia adentro y prepárense porque hay mucha cantidad de versículos hablando más de adentro que de afuera, ¿no? Así que capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 6, versículo 4, se empieza a hablar del juicio contra Judá y después contra Israel, ¿no? Así que los primeros versículos del capítulo 2 empieza a hablar contra Judá, el lugar donde él vivía, ¿no? Directamente, porque habían despreciado la ley. Dios les dijo lo que debían hacer, Dios dijo cómo deberían comportarse como pueblo, como hermanos, y ellos dejaron de lado la ley y se volcaron a la corrupción, a la manipulación, a la violencia, a la arrogancia y tantas otras cosas que Dios le había dicho que eso era pecado delante de Dios. No se querían arrepentir, por eso es que Dios iba a traer juicio si no había arrepentimiento. Después, capítulo 2, versículos 6 al 16, ahora se enfoca en Israel, la parte norte. Recuerde que Judá es la del sur, Israel es la del norte, y ahí entonces habla contra la inmoralidad que estaba sucediendo allí en ese pueblo, ¿no? Usted puede ir al libro de Amós y encontrar
directamente, página por página, ¿no? Todo lo que Dios habla de allí. Y Dios se expresa como el rey, como el que ha trazado la ley y dice las cosas como son. Por eso usted en el capítulo 3 va a hablar de el rugido del león, va a leer eso, ¿no? Que Dios ruge como león, ¿no? Además de ser manso y humilde, ¿no? A través de Jesucristo, y también expresar ese amor sincero por toda la humanidad. También es un león que ruge diciendo cómo son las cosas, y si no se obedece, pues también iba a traer disciplina, iba a traer juicio y castigo. Así que allí es donde encontramos esa expresión. Y desde el versículo 9 está la profecía que Samaria, capital del reino del norte, iba a ser destruida por la nación del norte. Evidentemente fue unos años más tarde por los ninivitas, ¿no? Por los asirios que vinieron, destruyeron Samaria y se llevaron gran cantidad de pueblo del norte cautivos hacia Asiria. No confundamos a los babilonios, que vinieron mucho después por Judá. Estamos hablando antes del 722 a.C., cuando Asiria invade el norte, ¿no? Entonces ahí es donde el Señor nos va diciendo, ¿no? En cada uno de los versículos, ¿por qué Dios trae juicio? Además dice ahí, aunque Israel es castigado, no aprende, no hay manera de que aprenda. Entonces, la única manera es que sean quitados de la tierra, llevados a otro lugar, a ver si recapacitan y se dan cuenta lo que estaban perdiendo en ese momento, porque no habían puesto a Dios en su sitio, en el sitio correcto. Y si recordamos nosotros el tiempo de Jeroboam II, era un tiempo donde Dios en su misericordia los ayudó para que pudieran tener cierto respiro. Tenían cierta prosperidad, estaban alcanzando más estabilidad, pero frente a eso también Dios les dice, cuidado porque el juicio va a venir. Ustedes no me están buscando como yo les dije que lo debían hacer. Entonces por eso es que estamos hablando de esto, ¿no? Y Dios hace este llamado. Fíjese el versículo 12, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Es decir, estás lejos y tienes que encontrarte conmigo, así que prepárate porque esto va a suceder. Hay un llamamiento al arrepentimiento. Capítulo 5. Creo que es sumamente importante tanto para Israel como para los tiempos actuales, porque ya no se habla de arrepentimiento de pecado. ¿Se da cuenta usted que todo lo que se dice es prosperidad, que Dios te bendiga, amén y aleluya? Pero el arrepentimiento es sumamente necesario para que nosotros reconozcamos nuestra condición, que estamos haciendo mal delante de Dios, y Dios pueda perdonar y restaurar. Por eso aparece capítulo 5, ese llamado. Por ejemplo, el versículo 4 dice, buscadme y viviréis. Si no me buscan, no va a pasar nada, ¿no? Buscad lo bueno y no lo malo, el versículo 14. Entonces, ahí está ese llamado al arrepentimiento, a dejar de lado las cosas muy malas que estaban haciendo para venir a Dios y a arrepentirse, ¿no? Capítulo 6 habla de la destrucción que va a sucederle a Israel, ¿no? Y es una profecía fuerte para todo el pueblo de Israel, diciendo lo que iba a suceder cuando llegara ese juicio. Así que bien fuerte de parte de Dios para el pueblo de Israel. Ahora, vamos al capítulo 7 y vamos a la tercera parte, donde hay una visión de futuro. ¿Qué va a pasarle? Porque fíjense que los profetas siempre lo que dicen es, viene juicio de parte de Dios, prepárense porque Dios lo va a castigar porque ustedes hicieron todo mal, no se ajustaron a su ley, por lo tanto Dios trae castigo. Sin embargo, después que termine el castigo, y si hay arrepentimiento, Dios los va a restaurar. Siempre está esa promesa de restauración. Nunca es para destrucción, no de su pueblo simplemente porque está enojado. No, la idea es que sea perfeccionado y que en medio de la disciplina aprenda y se dé cuenta lo importante que es estar a cuenta con Dios, al día con Dios, amarlo, obedecerle, temerle, servirle. Así que de esa manera es que los profetas van predicando el mensaje con esa esperanza final, de esa restauración de parte de Dios para el pueblo. Así que hay un diálogo, usted lo va a leer, capítulo 7 al principio, un diálogo entre Dios y el profeta, ¿no? Le muestra una visión de unas langostas que venían así, comían todo, y dice, ay Señor, por favor, interviene como un intercesor, ¿no? Por el pueblo. Dice, Jacob
es muy pequeño, ¿no? Como que Israel va a ser tan arrasada que no va a quedar nada. Entonces Dios decía, bueno, ok, no voy a hacer eso. Después viene el fuego, otra visión de fuego quemando todo. Dice, no, bueno, tampoco. Pero al final Dios dice, a ver, no, pero lo que voy a hacer va a traer juicio al final. Dice, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Una plomada de albañil. Yo tengo una aquí, miren, por si usted no la conoce. Esta plomada de albañil es recta para que se pueda medir justamente eso, rectitud. Si yo quiero saber si algo está derecho, lo pongo allí, ¿no es cierto? Y de esa manera voy a saber si está derecho o si algo está torcido. Hoy por hoy ya mucho no se usa, creo yo. Si usted es albañil, capaz que se reiría de este objeto, ¿no? Pero la realidad bíblica es eso, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy se usa más todo lo que son niveles para ver si esto es recto o no está recto. Dios dice eso, yo tengo la plomada en mi mano, le dice a Israel, yo los voy a medir. Si ustedes no están rectos de acuerdo a mi parámetro, pues entonces eso se derribará para construirlo correctamente. Es decir, Dios iba a traer justicia, juicio hacia el pueblo para corregirlos y de esa manera entonces Dios iba a recuperar la santidad que debería haber en ese pueblo. Así que vemos eso y podemos recordar siempre a Amós como el de la plomada, ¿no? Amós el que tenía ahí la rectitud de parte de Dios para hablarle al pueblo y que se arrepintiera de sus pecados. Luego vemos también otras visiones que tiene, como una visión de canasta de fruta de verano, ¿no? Y hoy por hoy para nosotros en español para ahí no tiene mucha relación, ¿no? El tema de la fruta de verano con lo que sí va a venir, pero sí el juicio, ¿no? Con fruta de verano son parecidas las palabras. Entonces es un juego de palabras que para los judíos era muy entendible en ese momento hablándoles acerca de esta visión. Así es como Dios estaba preparando el terreno para traer la justicia si ellos no se arrepentían. Luego hay una visión de Dios, ¿no? Dada al profeta acerca del juicio de Israel que se acerca, y también juicio de Dios dice que son ineludibles, sí o sí se van a cumplir en el pueblo porque Dios lo ha establecido. Y al final, fíjese lo que dice justamente la restauración, desde el versículo 11 hasta el 15, y el último versículo dice, pues los plantaré sobre su tierra, nunca más serán arrancados de su tierra, y yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. ¿No? Queda con una frase de esperanza para el pueblo, ¿no? Es decir, bueno, si nos arrepentimos, volvemos al Señor, el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos porque es nuestro Dios. Es el Dios que ha elegido a su pueblo para poder formarlo, para poder tratarlos, para que sean perfeccionados y justamente ahí reciban ese amor, esa dirección de Dios permanentemente. Por eso es que Amós se enfoca en esto, ¿no? Y hablarles al pueblo y despertarlos un poco a la realidad que están viviendo, ¿no? Ya dejando el pecado para poder buscar a Dios, y ese arrepentimiento va a traer entonces una restauración a sus vidas. El último versículo que nos quedamos entonces es el capítulo 5, versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros como decís. Es un versículo que nos sirve para todos los tiempos, ¿no? Si realmente nosotros dejamos de buscar lo malo para buscar lo bueno, ¿qué es lo bueno? Lo bueno está bajo los parámetros de Dios. Dios ha dicho que es lo bueno, ¿no? Si buscamos el amarle, el servirle, el ir a la palabra de Dios para que cambie nuestro corazón, nuestra conducta, entonces vamos por el camino del bien. Si vamos por nuestros propios caminos, siguiendo lo que dice el diablo, siguiendo la corriente de este mundo, obviamente que vamos a terminar en el camino del mal. Así que si queremos ver esa respuesta, ¿no?, de Dios en nuestras vidas y evitando consecuencias negativas y andando por el camino de la bendición de Dios, pues es esto, ¿no? Es vivir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Bueno, a Israel le costó entender todo esto, ¿no? Miren que Dios les envió mucho juicio, aún así muchos no creyeron a Jesús cuando vino y lo crucificaron, pero aún así desde ahí nace una iglesia
una iglesia para todo el mundo, ¿no? Donde tú y yo estamos involucrados. Por eso es que Dios sabe cómo tratar a este mundo, Dios sabe cómo tratar a las personas para que se encuentren con Él, que reciban su amor, que encuentren esperanza, porque hay un plan de Dios universal y el Señor lo va a cumplir. Muy bien, vamos a pasar al otro libro. Además de Amós, vamos a estudiar el libro de Abdías. El libro de Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento, pero es interesante porque tiene un contexto que hay que entenderlo bien para saber qué está diciendo justamente allí Abdías. Abdías era un profeta que vivía en Judá, así igual que Amós, ¿no? Y que le iba a predicar a gente que estaba allí alrededor, no directamente a Judá, sino le va a predicar a los que están más al sur. Es directamente contra Edom. Así que Abdías se dirige contra el pueblo de Edom que vivía al sur de Judá. Estamos hablando de en el año 586, ¿no? 586 es ya cercano, ¿no? Estamos hablando de la misma fecha de la destrucción del templo de Jerusalén. Así que acá lo tenemos a Abdías, ¿sí? Ya el reino del norte desapareció, así que estamos ya en el tiempo donde Israel es, Jerusalén es deportado. Así que nos quedamos con esta última parte del cuadro, ¿no? De todo lo que hemos visto hasta aquí. Así que aquí lo tenemos a Abdías, luego de Habacuc, ¿no? Y estamos ya entrando en el tiempo del exilio. Recuerda que hay 70 años que había profetizado Jeremías, al cual también Abdías es contemporáneo. Esto estando en terreno de Judá. Pero ya hubo otras deportaciones, por lo tanto Daniel y Ezequiel eran dos profetas que estaban en Babilonia profetizando. Daniel profetizaba desde el palacio del rey y Daniel dentro del pueblo que había sido deportado. Así que Abdías lo tenemos en esa fecha porque es muy notorio lo que él dice. En su mensaje está diciendo que Israel ha sido destruido, Jerusalén ha sido destruida y los edomitas hicieron mucho daño a Israel durante ese momento. Por eso tiene que ver con la destrucción del templo. Estamos hablando en ese mismo momento, ¿no? Cuando también han sido exiliados, llevados hacia Babilonia. Así que en ese tiempo es justamente donde ubicamos al profeta Abdías. Muy bien, así que si hacemos un resumen, podemos decir, bueno, que hay un juicio sobre Edom, hay una descripción de lo mal que se comportó Edom, y después qué va a suceder con Israel, ¿no? En los últimos versículos. Abdías, el versículo 10, está un versículo clave a tener en cuenta. Dice, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. ¡Wow! ¡Qué profecía dura que venía sobre Edom por haber hecho una maldad tan grande contra el pueblo de Israel, que era su hermano! ¿Ustedes recuerdan de dónde viene toda la historia? Jacob y Esaú. Jacob y Esaú eran los hijos de Isaac, ¿no? Y los dos eran hermanos, pero Esaú le vendió la primogenitura a Jacob porque la despreció, la menospreció, tenía mucha hambre, así que, bueno, ahí fue que por un plato de comida le vendió la primogenitura. Y luego, entonces, cuando era el momento de recibir la bendición de Isaac, Rebeca lo ayuda a Jacob para que vaya y robe esa bendición que de hecho ya le pertenecía porque ya había comprado, ¿no?, la primogenitura. Así que ahí recibe entonces también esa bendición como su hermano. Después llorando quería también obtener la bendición y no la pudo obtener porque había menospreciado la primogenitura. Entonces después quiso matar a Jacob. Por eso es que Jacob se escapa, va hacia el norte, hacia Harán, donde está la otra parte de su familia, y allí se casa entonces con Rebeca, con Lea, tienen sus hijos y después de muchos años vuelven, ¿no? Pero esa situación que se da entre los hermanos duró muchísimos años de sus descendencias, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos al profeta Abías, que significa siervo de Jehová.
Abdías significa siervo de Jehová. Cuando usted va a la Biblia va a encontrar que este nombre aparece muchas veces, tal vez unas 20 veces, en 3 personas diferentes, pero no todos son iguales, no estamos hablando siempre de la misma persona. Abdías era único y solamente se menciona aquí en capítulo 1, versículo 1, como el profeta que va a profetizar justamente lo que dice este libro, ¿no? Así que fue el mensajero de Dios para Edom, y directamente le habla, versículo 15, dice cómo el orgullo engaña a una persona, inclusive hasta a una nación, versículo 3, y el 15 dice, como tú hiciste se hará contigo. Es decir, va a venir una disciplina de parte de Dios, ¿no? Porque si tú actuaste mal contra tu hermano, entonces te va a venir mal también a ti. De alguna manera se cumple lo que dijo Jesús en la regla de oro, de la regla de oro, como querráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Entonces, de esta manera, Esaú, ¿no? Edom, sus hijos, no quisieron dar bendición a Israel, entonces no recibieron bendición. Ellos quisieron destruir a Israel, por lo tanto iban a ser destruidos también. Bueno, ¿cómo estructuramos al libro? Bueno, la primera parte, destrucción de Edom, lo que dice Dios mismo, y cómo Israel luego va a ser restaurado. Esta profecía, cuando usted la lea, se va a dar cuenta que estamos leyéndola ya después que Jerusalén fue invadida por los babilonios, fue destruida, el templo es destruido, mucha gente muerta, ¿no? Y los babilonios agarraron todo el oro, toda la riqueza y se lo llevan todo a Babilonia. Así que la ciudad está quedando despoblada, muy poquita gente pobre queda, mucha muerte, mucho hambre. Entonces ahí es donde invaden los edomitas. De hecho, lo que deja entrever el libro de Abdías es que los edomitas le ayudaron a los babilonios a destruir Jerusalén. Inclusive cuando estaban destruyendo, ellos mismos entraron a robarle cosas, ¿no? a Jerusalén, a llevarse cosas para ellos mismos. Inclusive hasta mataron a algunos israelitas. Así lo dice Abdías. Por eso es bastante fuerte esta historia, ¿no? Imagínese que usted se le enciende su casa, ¿no? Agarraron un incendio y su vecino, en vez de ayudarle a usted, ¿no? Cuando ve que los bomberos están apagando las llamas, se meten por la puerta de atrás y empieza a sacarle todas las cosas de valor que usted tiene, ¿no? Y se las lleva a su casa. Y uno dice, qué gente mala, ¿no? En vez de estar ayudando en una desgracia a alguien, lo que hacen es llevarse y robarse todo. Bueno, algo peor sucedió con el pueblo de Edom. Ellos mismos desde el sur, entonces también atacaron, ¿no? y ayudaron a destruir lo que era Jerusalén. Por eso va a ser este tema, ¿no? de la destrucción de Edom. Así que Abdías, capítulo 1, el versículo 1 al 16, habla de esta destrucción de Edom. Recuerda que Edom significa rojo. Y uno dice, ¿por qué rojo? Bueno, porque era el color que tenía el guiso de Jacob cuando se lo vendió a Esaú por su primogenitura. Por eso a partir de ahí le pusieron rojo, ¿no? Recordando esa venta de la primogenitura, ¿no? Bueno, así que podemos recordar quiénes eran. A ver, Edom está aquí, fíjese. Toda esta parte desde aquí para el sur, ¿no? Todo esto tiene que ver con la zona de Edom. Antiguamente era aquí donde se encontraba Judá, ¿no? Por aquí estaría Jerusalén, y entonces acá está Belén, acá está Jerusalén, y en esta parte de aquí justamente es donde se encontraba Edom. Actualmente es Jordania, fíjese, aquí lo tenemos, ¿no? La zona de Jordania es la que tiene que ver con Edom. Así que en esta zona, fíjese, aquí se encuentra la ciudad de Petra, que creo que le pueda sonar a usted, que es conocida por su fisonomía y todo lo que tenga que ver con arte trabajado en piedra hacia afuera, ¿no? Esculturas y demás. Allí lo tenemos, ¿no? Así que esa es la zona donde se encuentra Edom, y ahí es donde entonces va a profetizar Abdías. Edomitas entonces son descendientes de Esaú. Génesis capítulo 36 versículo 1 dice esto, y vivían en el monte Seir. El monte Seir justamente está en esta zona de aquí, ¿no? Toda esta parte de aquí
abajo de donde está el Mar Muerto, toda esta zona aquí se llama el Monte Seir. Entonces ahí es donde justamente aparece el lugar de residencia de los edomitas. Bueno, también el monte Seir significa velludo. Si usted recuerda la historia, Génesis 27:11 dice que Esaú había nacido muy velludo, mucho vello, mucho pelo en el cuerpo. Por eso la referencia también al monte Seir. Así que todo eso está conectado con Esaú, que fue el hijo, uno de los dos hijos de Isaac. Esta pelea entre los hermanos, este antagonismo, se generó por mucho tiempo, ¿no? Fíjese que cuando Esaú vuelve y está en Peniel batallando con un ángel para recibir una bendición, está orando para que no lo ataque y no intervenga Esaú, porque le tiene miedo, ¿no? Porque Esaú venía enojado, ¿no?, de muchos años, con rencor sobre su hermano por lo que había hecho. Pero Dios interviene de una manera sobrenatural y cuando se encuentran, pues es de un abrazo, no es de tanto tiempo que no se habían visto. Así que, bueno, aparentemente había quedado todo bien, pero fue circunstancial, fue momentáneo. Porque según la historia, vimos que el rencor de Esaú se transmitió de generación en generación. Y pasaron muchos años. Cuando estamos hablando de Abdías, habían pasado cientos y cientos de años y todavía había rencor entre las dos naciones por esa descendencia, ¿no? Había más rencor de Edom, más bien, ¿no? Jacob como que estaba enfocado en otra cosa, no estaba enfocado en estar enojado con Edom, pero Edom sí siempre mantuvo ese rencor contra Jacob por la cuestión de la primogenitura, ¿no? Y ellos, bueno, se habían opuesto siempre, ¿no?, los edomitas al pueblo de Israel. De hecho, si usted también recuerda la historia, cuando Israel viene de Egipto, después de esos 40 años por el desierto, y tienen que entrar a Canaán, va un grupo de judíos a hablar con los líderes de Edom para que lo dejen pasar por su territorio, simplemente pasar, nada más. No iban a hacer más nada, ni siquiera le iban a quitar nada de ese lugar, ¿no? Simplemente atravesar para llegar. Y dice que los de Edom se opusieron tanto que se pusieron firmes ahí con su ejército y Dios le dice, no, déjenlo, porque ellos también son descendientes de Abraham, ustedes vayan tranquilos. Así que dieron toda una vuelta, ¿no?, porque Edom no les dio el paso. Ya había rencor ahí, mucho tiempo había pasado y ya las cosas no estaban bien entre Edom y los hijos de Jacob. Bueno, así que, al fin y al cabo, dice la palabra de Dios que Edom iba a estar dispuesta al exterminio, no iba a quedar nadie de Edom. Y de hecho, históricamente eso fue lo que pasó. En el año 70 después de Cristo, ¿no?, cuando Israel también fue destruido el templo y demás, aunque los israelitas como nación no figuraban en su mapa, pero sí en todo el mundo, ¿no?, hasta que el año 1948 Israel vuelve a poseer su tierra y a ser nación otra vez. Los edomitas desaparecieron literalmente del mapa. Hoy por hoy ni se sabe si hay alguna descendencia de ellos, ¿no?, porque fueron exterminados desde el año 70 después de Cristo por cumplimiento de lo que Dios ha dicho aquí. En los días de Abdías, la capital de Edom era la ciudad de Sela o Petra, lo que hoy conocemos como la ciudad rosada, y antiguamente la capital era Bosra. Así que Petra, Bosra, ahí estaban relacionados, ¿no es cierto? Fíjense, acá tenemos algunas fotos. Quizá usted alguna vez ha visto estas fotografías de lo que es Petra, ¿no? Como han trabajado sobre la piedra, han hecho esculturas de edificios tremendos, ¿no? Aquí hay uno, aquí hay otro, hay cuevas también. Así que esta es la fisonomía que tiene Petra, ¿no? Es todo rocoso y ha sido trabajado, ¿no? Así que en esta zona es que justamente estaban los edomitas y ahí es, cuando usted lee el libro de Abdías, se va a encontrar con todo ese paisaje y todo lo que Dios está hablándole contra este pueblo que se había levantado con rencor contra su hermano. Así que este rencor ha sido persistente, odiaban a cualquiera que fuera parte de la familia de Jacob. Así que bueno, esto fue un gran pecado para Dios, por eso Dios dijo que iba a traer castigo, ¿no? Como tú hiciste, se hará contigo, dice el versículo
15 y fue así como sucedió. Sin embargo, desde el versículo 17 hasta el 21, entonces está la restauración de Israel. En ese momento Jerusalén quedó en la miseria, quedó totalmente destruida, ni las murallas estaban en pie, así que era todo desolador en lo que se veía en ese momento, pero acá Dios le da una profecía a Abdías de una restauración de Israel para que su pueblo levante los ojos al cielo y sepa que la esperanza de renovación está en el Señor, ¿no? Así que bueno, desde el versículo 17 al 21 usted va a encontrar esa misericordia del Señor tan grande, ¿no? De protección, de cuidado sobre su pueblo. Y fíjese cómo es la bendición de Dios también, ¿no? Porque ningún pueblo que ha peleado contra Israel pues ha prosperado, siempre ha estado en esas luchas, ¿no? Y han sufrido mucho por eso mismo, ¿no? Así que aquí también se expresa el reinado mesiánico eterno de Dios, ¿no es cierto? Porque al final, el último versículo dice, y el reino será de Jehová. Así termina el libro de Abdías, diciendo que Dios tiene control de todas las cosas, así que Él sabe qué nación seguirá en su cumplimiento de su plan y qué nación no continuará. Así que por eso es que ahí se ve entonces la intervención del Señor siempre. Para recordar a Abdías podemos hacer lo siguiente. Mire, recuerde, aquí un cuadro comparativo. Si hablamos de hermanos, recuerde, Esaú y Jacob, hermanos del mismo padre, misma madre, eran gemelos, de hecho eran gemelos, pero Esaú guardó récord siempre. Si hay dos naciones, se llama Edom, se llama Israel. Hoy por hoy Edom ya no existe más. Si hablamos de ciudadanía, ellos solo pensaban en lo terrenal, pero Dios había prometido a Jacob una ciudadanía celestial. De hecho está la Nueva Jerusalén, que también descenderá del cielo, dice la Biblia en los últimos capítulos de Apocalipsis. ¿Cuál es el carácter? Bueno, pues Esaú, como lo dice ahí en Abdías, era muy orgulloso y rebelde. Sin embargo, el pueblo de Jacob era escogido por Dios, apartado para poder hacer la voluntad del Señor, ¿no? Ese era el principio. Así que si hay una enseñanza aquí es que cuidado con el rencor, y esto es una enseñanza para todo el mundo, sea cristiano o no sea cristiano, ¿no? El rencor siempre trae angustia, trae tristeza y trae consecuencias negativas, desagradables. ¿Qué es el rencor? Ese sentimiento de hostilidad, gran resistencia hacia una persona, por la causa de una ofensa o un daño recibido, y hay una herida abierta en el corazón que no se sana nunca, ¿no? Así que bueno, aquí nosotros lo vemos en este libro de Abdías, justamente el rencor, ¿no? ¿Cómo es una persona rencorosa? ¿Qué descripción se hace según lo que dice allí la Biblia, ¿no? Es alguien que no quiere perdonar, tampoco quiere perdonarse. Esaú siempre recordaba que había perdido su primogenitura, que podrían haber sido los primeros y demás, ¿no? Diciéndole a sus hijos que Jacob se le había robado, vaya a saber qué otra historia también había inventado. Pero fíjese, Amós capítulo 1, versículo 11, un pasaje paralelo también a este libro, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Así tal cual lo dice, ¿no? Entonces, de esa manera es que justamente siempre ha estado ahí ese rencor guardado en el corazón por años y también justamente ha sido transmitido de generación en generación, ¿no? Porque se lo enseñaban, ¿no? Ellos son malos, nosotros somos los buenos. Entonces, claro, desde ese punto de vista, desde niños crecían con esa situación. El rencoroso también es una persona que está muy abatida espiritualmente, no tiene fuerza. El versículo 2 de Abdías decía, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera, ¿no? Ese abatimiento es por justamente el rencor que le había producido en el corazón. También es un orgulloso empedernido. El rencoroso no quiere darle el brazo a torcer. Versículo 3 de Abdías habla de la soberbia de tu corazón, te ha engañado, ¿no? Entonces por eso es que ellos, claro, se refugiaban en esas cuevas, cavernas que hemos visto, y creen que de ahí nadie los iba a sacar. Y bueno, de ahí sí, justamente Dios trae juicio sobre ellos. El rencoroso siempre quiere sacar provecho de los demás,
antes de buscar la bendición de Dios. Y eso fue lo que hacía Edom, ¿no? Justamente echaba mano de los bienes, dice el versículo 13, cosa que eso le perjudicaba cada vez más, ¿no? El rencoroso más pendiente de la destrucción ajena que de la construcción propia. Y se preocupaban más y se gozaban cuando Israel era destruido. Y la Biblia siempre ha dicho, nunca hagas eso. Si tú ves a tu enemigo que realmente la está pasando mal o Dios le está haciendo juicio, no te goces porque Dios también te está mirando a ti. No, es lo que dice la palabra del Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso también. No gozarse en la desgracia ajena, ¿no? Porque eso es lo que dice el versículo 12 y 14 de Abdías, de lo que había pasado. Las consecuencias de ser rencoroso son graves. A Edom, a Edom recibió todas las consecuencias por esa decisión, ¿no? No se puede caminar en plenitud con Dios cuando hay rencor. No había relación con Dios. Directamente seguían sus propios caminos. Dice el versículo 7 que iban a ser traicionados por sus amigos confabuladores, ¿no? Con aquellos que ellos se juntaban y empezaron a hablar mal de otros. Bueno, en algún momento esos mismos que parecían ser amigos iban a volverse en contra. Y a veces en la vida práctica parece que eso también acontece, ¿no? También dice que iba a ser quebrantado y derribado, versículo 4, ¿no? Aunque te subas a lo más alto, de allá te bajo, dijo Dios, ¿no? También iba a recibir el mismo pago que deseaba su prójimo. Eso es lo que recibe un rencor. Un rencoroso recibe todo lo que proyecta mal hacia otros. También lo recibe el versículo 15, justamente dice eso. Al final dice que no va a haber más memoria. Qué peligro para el rencoroso porque termina muy mal. Es necesario volver a Dios, entregar la situación que haya pasado. Si hay rencor, pedirle a Dios que Dios restaure el corazón, que Dios ayude a perdonar a otros y que realmente podamos andar en el camino del Señor como el Señor lo manda. Por eso es que el Señor trae restauración, trae dirección, trae vida nueva a aquel que le busca de corazón, ¿no? El que le entrega todo al Señor, dice que Dios trae un nuevo corazón, sana ese corazón, quita el rencor, pone amor, ¿no? Para que de esa manera uno sea liberado de esas situaciones y pueda honrar a Dios y sentir el gozo de Dios todos los días. ¿Con qué versículo nos quedamos de Abdías? Capítulo 1, el versículo 17 y el 21. Dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jehová recuperará sus posesiones. Subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Amén. Esa es una declaración de Dios como rey. Siempre va a reinar el Señor y se va a cumplir el plan que Él dijo. Cuando uno lee Abdías, ya sabe que en su totalidad contra Edom se cumplió. Y hay algunos versículos que se van a cumplir todavía con Israel también, porque Dios también va a restaurar a Israel en el tiempo final. Así que todo esto viene por parte de Dios en su maravilloso plan que tiene, y cada vez que uno va leyendo libro por libro va entendiendo un poco mejor de ese plan maravilloso que el Señor tiene. Cómo Dios trata las cosas, cómo Dios resuelve, cómo Dios encamina todo para que se haga su perfecta voluntad. Así lo ha sido siempre en la historia. Ha venido Cristo en el momento justo, ¿no? Todo el tiempo que se ha profetizado, aún desde Daniel mismo, se ha cumplido al pie de la letra todo lo que el Señor dijo. A partir de ahí se han cumplido hasta el día de hoy, ¿no? Todos los pasajes en relación a la iglesia, y todavía quedan pasajes que se van a cumplir, que desde el momento en que la iglesia es arrebatada hasta que venga con Cristo a gobernar a esta tierra y lo que va a ser la eternidad en cielo nuevo y tierra nueva. No te lo pierdas. Es algo maravilloso que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que, bueno, vamos a hacer un repaso, a ver cómo nos ha ido con las clases que hemos estudiado hoy. Primero, a ver, ¿verdadero o falso? Amós era profeta desde su niñez, porque sus padres también lo fueron. ¿Qué piensas? ¿Era así? ¿O realmente Amós era un campesino? Sí, eso es lo que hemos dicho. Amós era un campesino y él dijo, yo no soy profeta ni soy hijo de profeta. Es decir, tampoco sus padres eran profetas. Así que esto es falso. Dios lo llama a un simple campesino para que empiece a profetizar y a dar palabra a Dios. 2. Podemos recordar al profeta Amós por la profecía de la plomada. ¿Qué te parece? ¿Te acuerdas? La profecía de la plomada.
hay que estar recto porque Dios mira rectitud. Por eso sí, decimos, verdad, vamos a recordar a Amós por esa plomada y esa predicación. Tercero, Amós era contemporáneo del rey Usías y Jeroboam. Cierto, porque él predica, ¿no?, en el momento en que Usías era rey de Judá y Jeroboam era reino del norte de Israel. Así que verdadero, muy bien. Amós profetizó juicio solo a Judá. ¿Qué piensas? Él vivía en Judá. ¿Los juicios eran solo para Judá? No. Habíamos dicho, ok, falso. Porque él empezó a profetizar a otras naciones, después a Judá, pero también a todo Israel, diciéndole lo que le iba a pasar y la caída de Samaria, que no era en Judá. Perfecto. 5. Abdías significa siervo de Jehová. Cierto, su nombre, ¿no? Verdadero. Su nombre significa siervo de Jehová. Así que bueno, nosotros somos los Abdías contemporáneos, ¿no? Los siervos del Señor. 6. Los edomitas odiaban a Israel, ayudando incluso a Babilonia. Sí, es cierto, eso es lo que pasó. Qué terrible, ¿no? Esto es verdadero, pero a pesar de que es terrible, ¿no? Como ellos odiaban tanto, rencorosos con Israel, que cuando le vino la destrucción a Jerusalén, ayudaron a los babilonios para que cayera Jerusalén. Terrible. 7. Edom desapareció como nación desde el 70 después de Cristo hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Recuerda que habíamos dicho eso? Eso fue el cumplimiento de lo que Dios dijo. Así que es verdad, desapareció totalmente Edom. 8. Cuidado con el rencor entre hermanos. Necesitamos perdonarnos y vivir bajo la gracia de Dios. Creo que dices, amén, ¿no? Eso es verdadero. Necesitamos cuidar el corazón, cuidado entre los hermanos, que no haya rencor, que no haya odio, porque eso es trágico, ¿no? Siempre el que guarda rencor en el corazón termina mal. Es necesario venir al Señor, ¿no?, y decirle que sane nuestro corazón para que podamos siempre perdonar a los demás. Así que bueno, oramos al Señor. Señor, gracias, te damos gracias porque nos has hablado con estas escrituras acerca de lo que tú haces, Señor, cómo es tu plan eterno y cómo se cumple siempre tu palabra. Oramos, Señor, para que también sigas guiándonos continuamente y esa palabra siga siendo viva y eficaz y nos dé dirección clara a nuestra vida y siempre podamos andar, Señor, como tú quieres que andemos en tu camino. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y Espíritu Santo, porque nos recuerda la palabra en el momento que lo necesitamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.